con Marcelo González, ¿lo han visto? Sí, profe. Bueno, ¿qué es un ecosistema? Sí, rápidamente. Tampoco es que vamos a ver todo de ecología, nada más que se acuerden de eso, me está dando calor. ¿No? ¿No se acuerdan? Es un sistema... Sí. Dale, Boruchi. No, ya no. Te ofendió. ¿Veo lo que logró? Un sistema, o sea, es un sistema biológico que tiene una comunidad de seres vivos, digamos, y el entorno que los rodea. Sí, muy bien. Que están relacionados entre sí, ¿sí? Y cumplen de alguna manera, o sea, lo que es un sistema es un conjunto de partes, ¿sí? Entonces, el ecosistema, que eco hace referencia a etimológicamente es casa o ambiente, en este caso lo vamos a ver como ambiente, y está formado por un conjunto de partes, ¿sí? Tenemos componentes bióticos y componentes abióticos que funcionan de manera interrelacionada, como decía aquí el compañero. ¿Quién es el que me respondió? Luchi, dijeron por ahí, y el varón. Gonzalo, ¿sí? Entonces, recordando un poco lo que habían visto con Marcelo González, eso sería así muy en general, muy abuelo de pájaro, lo que es el ecosistema. En ese ecosistema vamos a encontrar recursos, ¿sí? Que es todo lo que se encuentra disponible para la utilización, ya sea de los seres vivos en general y en este caso del hombre en particular. Ya vamos a ver por qué el hombre. Bueno, tenemos ecosistemas naturales, ecosistemas artificiales, y en esos ecosistemas artificiales está incluido el hombre, ¿sí? Que va a hacer uso de los recursos, que pueden ser un recurso, entre los diferentes recursos que tenemos, puede ser el agua, por ejemplo, el suelo, la flora en este caso, y cuando hablamos de flora, bueno, entramos en lo que es el recurso natural, ¿sí? Que no han sido creados por el hombre. En el ecosistema artificial, en un establecimiento, en un campo, vamos a tener pasturas implantadas, o sea, en este ecosistema humano vamos a tener las pasturas implantadas o la flora nativa. O la combinación de ambas, porque por ejemplo en las fincas esas que mencionaban ustedes, puede ser que tengan un viñedo implantado por el hombre, ecosistema artificial o modificado por el hombre, y en el entorno puede estar rodeado de pequeños relictos de flora nativa, de monte nativo, que de hecho acá en nuestra provincia es así, la mayoría de las zonas implantadas con parrales en su momento fueron monte nativo, ¿sí? Y esos relictos quedan disponibles también para ser utilizados o no, a veces quedan sin utilizar. Ya vamos a ver también son importantes y la importancia que tienen. Bien, en este ecosistema, en el concepto de ecosistema, como decían ustedes recién, tenemos diversos componentes, ¿sí? Que están relacionados entre sí. Tenemos elementos abióticos, elementos bióticos, que entre los bióticos tenemos los productores, los consumidores, primarios, secundarios, terciarios y demás, y elementos, entre los elementos abióticos tenemos los gases, como el dióxido de carbono, el oxígeno, el agua, muy importante, sobre todo para los productores, en lo que tiene que ver en la cuestión de fotosíntesis, y vamos a tener entradas y salidas. Entradas, como decía, de gases y agua, y salidas también de gases y agua. Entrada de nutrientes, ¿para quién? Sobre todo para los productores, que utilizando, como ustedes saben, estos gases, el agua y la energía radiante del sol, van a llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Bueno, acá tenemos representado un árbol, eso trasládenlo también. Este árbol puede ser un algarrobo de la flora nativa característica de nuestra provincia y la provincia fitogeográfica del monte, o, como vamos a ver más enseguida y como vamos a ver durante el cursado de la cátedra, puede ser una pastura, un pastizal, que pueden ser, como les digo, especies nativas o especies implantadas, una alfalfa, por ejemplo, una avena, una cebada. Y vamos a tener los consumidores. Acá tenemos representado, bueno, la imagen tiene la pinta de un ciervo esto, pero ya lo podemos reemplazar tranquilamente por un
ejemplar de ganado, una vaca, una cabra, una oveja, que es nuestro objeto de estudio y nuestro material de estudio durante la cursada de esta materia, ¿sí? Van a producir deposiciones, van a formar parte de esas deposiciones, bueno, acá no figura, pero tenemos los microorganismos, los descomponedores, que van a producir más nutrientes que van a quedar disponibles para los productores, y bueno, se va a ir cerrando este ciclo en lo que es este sistema simplificado o idealizado, ¿sí? Ahora bien, quiero que se queden con esta imagen que nos va a llevar a la segunda imagen, que acá ya es algo más conocido, más familiar para nosotros, para ustedes como alumnos, para nosotros como docentes, ¿no? En donde ya aparecen otros, seguimos en un ecosistema, pero bueno, ya tenemos otros elementos. Y es lo que vamos a ver a lo largo de la cursada de la cátedra. Tenemos diferentes estratos, seguimos teniendo los diferentes componentes o los mismos componentes típicos o clásicos de un ecosistema, ¿sí? Diversidad de especies, dice por acá, tenemos la luz radiante del sol, elementos abióticos como el agua, representada por la lluvia, ¿sí? Que va a cumplir un ciclo, como todos sabemos, y diferentes tipos de productores. Acá podemos ver, y diferentes estratos, ¿por qué no? Un estrato arbóreo, un estrato arbustivo, representado por estas plantitas de menor tamaño que están acá, y un estrato herbáceo. Y un consumidor, en este caso, la vaca que les mencionaba anteriormente. No figuran acá las entradas y las salidas, pero intuitivamente o a partir de lo que vimos en la imagen anterior, sabemos que están. Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del cursado de la cátedra. Cómo los elementos de este ecosistema están relacionados entre sí y cómo nosotros, ¿sí? O ustedes como futuros profesionales, van a ir adquiriendo las diferentes herramientas para hacer un manejo adecuado y sustentable de estos recursos, ¿sí? Bueno, pero me dicen, pero si yo tengo una alfalfa plantada en un campo, ¿qué recurso sustentable? ¿Qué manejo sustentable? Sí, también, aunque sea una pastura implantada, hay que hacer un manejo adecuado, sustentable, ¿por qué no?, de ese recurso, más allá de que sea una pastura implantada, ¿sí? Y si hablamos ya de la flora nativa, bueno, con mucha más razón. Entonces, quería traerle estos conceptos que han visto, como decía, en ecología, con Marcelo creo que es, para refrescarlo. Y otra, bueno, y hago un breve paréntesis, otra característica de la cátedra, o al menos es el enfoque que le queremos dar junto con Omar, es ir integrando conceptos que han visto en otras cátedras, en otras asignaturas, esto que no sean compartimientos estancos, que no tienen nada que ver con nada. No, todo tiene que ver con todo, como dice una frase por ahí. Y la idea de esta materia es precisamente que vayan integrando, más allá de los conceptos propios de la cátedra, que vayan integrando otros conceptos para que en esto que le decía recién, en la formación esta integral que les queremos dar con herramientas básicas en la materia. Entonces, ecosistema, ya sabemos cuáles son los elementos del ecosistema general, ya vemos en esta imagen elementos más conocidos por ustedes y por nosotros, y ahí pasamos a lo que es el manejo, ¿sí? Cuando hablamos de utilización, vamos a hablar de utilización pastoril de ecosistemas naturales, es el aprovechamiento de recursos forrajeros espontáneos por animales domésticos, generalmente introducidos. Estos animales domésticos pueden ser la vaca, que veíamos recién en la imagen, puede ser ganado caprino, ganado ovino, ¿sí? Y el ecosistema de uso pastoril o ecosistema de las tierras de pastoreo es un fenómeno complejo que abarca múltiples funciones interrelacionadas, cada una de las cuales tiene influencia sobre las otras. Y cuando hablamos de múltiples funciones, tiene que ver con esto de los diferentes elementos que forman el ecosistema, ¿sí? La alteración, ustedes saben que la alteración de uno de los elementos de ese ecosistema va a influir sobre los otros elementos, ¿sí? Entonces,
volviendo otra vez a los componentes de un ecosistema y específicamente un ecosistema pastoril, vamos a ver que también tiene diferentes partes. ¿Cuáles son esas partes? Por un lado tenemos los animales, el ganado, ¿no? La vegetación, que puede ser vegetación nativa o pasturas implantadas, ¿sí? El microclima, los manipuladores y el suelo. Cada uno de esos elementos, como pueden ver, tienen acá flechas de ida y de vuelta. ¿Por qué? Porque van a influir los manipuladores sobre la vegetación, los animales sobre la vegetación sobre los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Están íntimamente relacionados entre sí. Y la idea, como les decía, durante el cursado de la cátedra, vamos a ver cómo se relacionan entre sí y cómo podemos hacer un manejo, por eso la cátedra se llama manejo de pastizales naturales o manejo de pastizales y pasturas, un manejo adecuado y sustentable de estos elementos que forman el ecosistema y sobre todo lo que es la vegetación, tanto nativa como implantada. Por eso la cátedra es manejo de pastizales y pasturas, ¿sí? Ahora bien, acá se hace un poquito más complejo y aparecen otros componentes, ¿sí? Habíamos dicho recién que teníamos el microclima, que forma parte de un componente más amplio, que es el clima, que a nivel regional, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación, nuestra provincia está en el contexto de una región más grande, ¿sí? Yo al principio les decía recién que no es lo mismo las características que tiene la provincia de San Juan comparada con San Luis o Córdoba o con Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una zona árida o semiárida. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Va a ser el manejo que nosotros hagamos de la vegetación, ya sea vegetación nativa o vegetación implantada. Después tenemos un ambiente geomorfológico, ¿sí? Que también hay que tenerlo en cuenta a la hora, ¿sí? Los descomponedores que no aparecían en la imagen anterior, que también van a influir en todo este sistema o ecosistema de uso pastoril. Y finalmente acá, junto con los manipuladores, cuando hablamos, bueno, ya voy a aclarar los conceptos, pero los manipuladores es el hombre, ¿sí? El hombre profesional, el dueño del campo, etcétera, el personal que trabaja en el campo. Aparece otro componente que es la infraestructura, que, como les digo, ya vamos a ir aclarando cada uno de estos conceptos. Bueno, ¿quiénes son los manipuladores? ¿O representados por quién? Por el manejo y la administración técnica y económica unificada. Las decisiones son tomadas por una persona con o sin un equipo coordinado de colaboradores. Acá van a entrar el dueño del campo, los trabajadores, los empleados del campo y los técnicos, que pueden ser un ingeniero agrónomo, un veterinario, el contador, etcétera. Ustedes como futuros ingenieros agrónomos que ya están a un paso de recibirse ya como profesionales, ¿sí? Entonces, como les decía al principio de la presentación de la cátedra, en esta materia, en esta cátedra van a recibir las herramientas básicas y generales, pero las más importantes a nuestro criterio, para que ustedes puedan desenvolverse en el ámbito profesional y bueno, dentro de lo que es este ecosistema pastoril, formar parte de esta trama, como veíamos recién, y bueno, que desarrollen su profesión o su actividad de la mejor manera posible, ¿sí? Bueno, acá tenemos, bueno, acá una imagen así muy representativa, donde vemos, son técnicos creo que de La Rioja, me parece, que nos recibieron en el campo y bueno, nos estaban explicando ahí el manejo de ese campo en el monte, como pueden ver ustedes, un monte bastante característico de lo que es la provincia de La Rioja y de San Juan. La vegetación.
Incluye los tres estratos de vegetación, perdón, arbóreo, arbustivo y herbáceo. Principalmente a nosotros nos va a interesar el estrato de pastos nativos o los introducidos. Como les decía recién, en esta visita que queremos hacer a Sonda, vamos a ver sobre todo pasturas implantadas. Grado de degradación, recuperación o modificación actual, como, o sea, el uso que le damos, extracción forestal, pastoreo, control de vegetación de leñosas, etc. Y a nosotros nos interesa, por ejemplo, el pastoreo, lo que es pastoreo, y el enriquecimiento del pastizal, ¿sí? Como técnicos, ustedes vamos a focalizarnos en esa parte. Bueno, acá tenemos también una imagen representativa en donde tenemos los vacunos que están felices de la vida en un monte nativo, ¿sí? En donde tenemos los tres estratos representados, ¿sí? Un arbóreo, ahí al final. Son algarrobos medio bajos, pero pinta más de arbóreo. Bueno, son árboles. Y el estrato herbáceo, ¿sí? Y ahí pueden ver ustedes, sin querer queriendo, esto del ecosistema. Los productores, el suelo, los descomponedores que están ahí en el suelo, ¿no? El animal, como pueden ver, está en una condición corporal bastante buena, o sea que haciendo un uso adecuado y sustentable, siempre le voy a recalcar estas palabras, un uso adecuado y sustentable de los recursos, podemos hacer que estos animales tengan un buen desarrollo, ¿sí? Que esto redunda en un beneficio económico, tanto para cobrar por hacer ese trabajo, ¿sí? Bueno, pueden ver, las vacas están muy felices comiendo, ramoneando de los brotes tiernos del algarrobo ese que tienen en la imagen. Bueno, siguiendo con los componentes del ecosistema, bueno, los animales que veíamos recién, el suelo, ganado bovino, caprino bovino, tienen alguna influencia, a veces puede ser. Entonces ustedes como ingenieros agrónomos también pueden hacer un manejo de la fauna silvestre, que de hecho en algunos casos lo hacen, ¿sí? El suelo, influenciado por el ambiente geomorfológico, la vegetación, los animales domésticos y el manejo pueden modificar sus características, como le decía recién. Si nosotros no hacemos un manejo, como veíamos en la imagen anterior, si lo hacemos bien, vamos a tener una foto así, esa sería la foto ideal. Pero si no hacemos un buen manejo, vamos a producir una degradación del suelo, de la vegetación, y nuestro ganado, nuestro material, nuestro objeto de trabajo se va a ver perjudicado, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes se lleven las herramientas básicas para hacer un buen manejo de el lugar en donde ustedes desarrollen la actividad, de estos componentes de este ecosistema. Los descomponedores que están ahí presentes, vuelvan a la foto imaginariamente, a la foto anterior, ¿sí? Que están acá en el suelo, ¿sí? Y van a contribuir también a la estabilidad y al buen funcionamiento de este ecosistema. Bueno, el microclima está influenciado por el clima, pero también puede modificarse por el manejo de la vegetación, los animales domésticos, el suelo y la infraestructura, como decía recién. Acá, estas vacas están felices a la sombra, en un lugar para ellas, si me permiten la expresión, paradisíaco, el postre, y todo eso se logra, o se puede lograr, haciendo un manejo adecuado de estos recursos, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes tengan los conceptos, los conocimientos, la herramienta y la habilidad para que el día de mañana, si tienen que administrar un campo, lleguen a esto, ¿sí? Que sería una condición perfecta, no solamente para el ambiente, para el ganado, sino para ustedes como profesionales, como le digo,
el campo y es espectacular el trabajo que está haciendo, te lo recomiendo, ¿sí? Porque bueno, la idea es que ustedes están estudiando para vivir de esta actividad, ¿sí? Bueno, sigamos. La infraestructura, ¿a qué se refiere? Infraestructura, que lo vamos a ver si Dios quiere en la próxima salida. Son productos del manejo, los manipuladores, ¿sí? Son el apoterramiento, las aguadas, las instalaciones y mejoras en general. Control selectivo de leñosas, por ejemplo, controles sanitarios, enriquecimiento del pastizal, entre otros. La infraestructura va a influenciar a todo el sistema productivo, ¿sí? Y por último tenemos el clima y el ambiente geomorfológico, que son los componentes macro, digamos, y no es posible la manipulación. Por ejemplo, el clima. Está bien, nosotros no podemos, en el caso acá de San Juan, manejar una helada, pero sí podemos tomar medidas preventivas para que esa helada no nos afecte negativamente, ¿sí? En nuestro cultivo. Son, como les digo, cuestiones ya macro que hacen también y forman parte de este ecosistema pastoril o ganadero, si se quiere. Bueno, acá tenemos un poco de esto de la infraestructura, ¿sí? Todo lo que tiene acá es ganado caprino, que si bien es cierto, en la foto esa donde salían las vacas, estaban a la sombra, pero es necesario también contar con una infraestructura adecuada. ¿Para qué? Para que nuestro ganado tenga condiciones adecuadas para, bueno, se desarrolle adecuadamente. En este caso, bueno, como pueden ver acá, ustedes seguramente han visto algún tipo de establecimiento de este tipo. Tenemos, de fondo se ve un algarrobal, flora nativa, pero tenemos estos corrales, probablemente, bueno, acá tenemos los cabritos durmiendo la siesta, tal vez acá ya se ven, estas cabras son más grandes, deben ser las madres, tal vez están separadas por algún motivo de cuestión de manejo, como ustedes ya saben. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que tener una infraestructura adecuada para un buen desarrollo de nuestro material de trabajo, de nuestra producción, ¿sí? Entonces, bueno, esto también forma parte de este ecosistema y ustedes también forman parte como asesores, como técnicos, como agrónomos y agrónomas de darle los lineamientos adecuados al productor para que diga, miren, no, acá le conviene, sí, está bien, tienen el algarrobo ese, está muy lindo, da mucha sombra, pero acá tiene que hacer corrales para separar, como les decía recién, las madres de los cabritos, ¿sí? Los va a tener tantas horas y los va a sacar a pastorear o no, tantas horas, tal día, tal hora, y le va a dar tanta cantidad, tal ración de comida, ¿sí? Eso hace también a un manejo adecuado y sustentable del lugar en donde ustedes estén desarrollando la actividad profesional. Vamos a hablar un poquito de regiones con restricciones agrícolas. Esto tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente. No es lo mismo las características de nuestro monte sanjuanino con las que tiene la provincia de San Luis, Córdoba o Buenos Aires. No se puede o no es sustentable realizar cultivos en secano todos los años, aun con rotaciones apropiadas de cultivos anuales o perennes. Tenemos, ¿qué características tienen? Precipitaciones insuficientes, regiones áridas y semiáridas como nuestra provincia, suelos poco profundos que se inundan, suelos salitrosos, pedregosos y demás. Bueno, acá en San Juan, por ejemplo, tenemos parches de suelo que se llama, que por ahí tenemos, bueno, saliendo lo que es el valle de Tulum, ¿no? Y los valles cordilleranos que tienen, bueno, características propias, por eso son valles, ¿no? Asociados a ríos. Saliendo de ahí tenemos zonas bastante complicadas en cuanto a suelo, ¿sí? Que donde hay que, en algunos casos es necesario realizar diferentes labores para mejorarlos, para aprovecharlos adecuadamente. Algunos numeritos, por ejemplo, tenemos la zona árida en nuestro país, miren, tenemos la estepa patagónica, el monte y la puna, los porcentajes de hectáreas aproximados y el porcentaje total del país de lo que ocupan estos suelos, ¿sí? Tenemos zonas áridas, la Chiqueña y el Espinal, que ya vamos a hablar un poquito más de esto.
y representan un total de 190, el 70% de hectáreas de nuestro país. Tenemos zonas áridas y semiáridas, es un porcentaje bastante elevado, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Que no hay que aprovecharlas? No, o sea, no hay que tenerlas como descartarlas, por así decirlo, sino que hay que ver qué recursos tenemos en esos ecosistemas y qué manejo adecuado se puede llegar a hacer para que sean productivos, ¿sí? Medianamente productivos, o aprovecharlos adecuadamente para que, bueno, para beneficio del hombre, ¿sí? ¿Qué es un pastizal natural? Son áreas cuya forma primaria de aprovechamiento lo constituye el pastoreo por animales domésticos y o silvestres. Volviendo un poco a la imagen de donde veíamos las vacas esas durmiendo debajo de la sombra de un algarrobo, eso sería la imagen también ideal de lo que es un pastizal natural, donde tenemos el estrato arbóreo, el arbustivo y el herbáceo, en una condición perfecta, muy buena condición, en donde se hace un aprovechamiento de ese recurso, no solamente del recurso forrajero, sino también del recurso suelo, del recurso clima y demás, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de pastizal natural, estamos hablando de ese tipo de pastizales, diferente a lo que es una pastura implantada, que es lo que vamos a ver en otra clase y en estas salidas que pretendemos hacer en lo sucesivo. Bueno, acá tengo una foto, me había olvidado que tenía la foto. Esto es lo que es un pastizal natural típico de la provincia del Monte, la provincia fitogeográfica del Monte, ¿no? Donde tenemos los tres estratos arbustivos, ¿sí? Son arbustos más pequeñitos, ya vamos a ver cuáles arbustos son específicamente para nuestra provincia. El arbóreo, representado por estos algarrobos, y un estrato herbáceo. Ustedes me dicen, sí, pero nosotros acá tenemos eso, y precisamente ya lo vamos a ver cómo están distribuidos. Todavía, afortunadamente, en nuestra provincia quedan regiones zonas bastante prístinas que no han sido explotadas, excesivamente explotadas, porque ustedes me dicen, bueno, sí, pero yo cuando voy, no sé, a la difunta Correa, pongámosle, hay zampa nada más. Bueno, eso en su momento fue un monte nativo con los tres estratos, bueno, pero debido a una sobreexplotación que se produjo, bueno, está en la condición que se encuentra actualmente. Afortunadamente, para lo que es la zona de Valle Fértil, por ejemplo, hay zonas bastante bien conservadas que no han sido explotadas prácticamente, y eso es parte de este proyecto de investigación que se viene desarrollando para ver qué uso, o sea, en qué condición se encuentra y qué uso se puede dar desde el punto de vista ganadero, forrajero, ¿sí? He tenido oportunidad de ver fotos, incluso ya les voy a mandar un trabajo nuevo que hay de un colega que está haciendo su tesis doctoral ahí en la zona de Valle Fértil. Pastos nativos de la altura de un hombre. Yo, la verdad que me quedé asombrado cuando veía el vaquiano que había ido con mi amigo a muestrear, y pastos nativos de la altura de un hombre. Impresionante realmente. Pero bueno, se está haciendo, como les digo, ese trabajo, ese proyecto bastante amplio para ver qué uso sustentable se puede dar a ese recurso. Otra característica de los pastizales naturales, temperaturas extremadamente variables, sobre todo en la provincia del Monte. Ustedes, bueno, ahora estamos en un invierno bastante importante crudo en cuanto a temperaturas, ¿sí? Tenemos precipitaciones estacionales, sobre todo focalizadas en lo que es en el mes de octubre a febrero, principios de marzo aproximadamente, en donde es la época fuerte de lluvias, ¿sí? Una topografía bastante accidentada. Bueno, en nuestra provincia tenemos sierras pampeanas, precordillera y cordillera. Valles cordilleranos, el Valle de Tulum y el Gran Valle de Bermejo, ¿sí? Con sus características propias en cuanto a suelo, clima y la flora asociada, sobre todo lo que tiene que ver con la flora nativa, que puede ser útil para utilizarla como recurso forrajero. Suelos pobremente drenados, suelos salitrosos, como el caso de 25 de Mayo, 9 de Julio, o el Gran Valle del Bermejo, acá en Caucete y Hacha. Suelos infértiles o poco profundos, bueno, algo que les mencionaba anteriormente, en nuestra provincia tenemos
parches de suelo que se llaman, seguramente esto lo han visto o lo van a ver con Germán Mabelis, que es necesario hacer algún tipo de trabajo, alguna labor para mejorar ese suelo y utilizarlo eventualmente para el cultivo de alguna pastura, ¿sí? Bueno, una foto representativa en donde acá ya cambia, es totalmente diferente a la que veíamos con las vacas estas pastando a la sombra o la que veíamos anteriormente. Ya acá vemos un poco de degradación de suelos. Peladal, así se dice, es producto de sobreexplotación, ¿sí? Seguramente acá o la pendiente del suelo, algo tiene que ver ahí que hemos llegado a esto. Que si nosotros, a ustedes les toca trabajar a campo, en un campo, o sea, en un pastizal natural, lo que se busca es no llegar a esta situación, ¿sí? O si les toca llegar a esto, bueno, ver qué medidas tomar para mejorar, para recuperar este suelo desnudo, que está totalmente expuesto a todo, erosión hídrica, erosión eólica, etc., ¿sí? Bueno, acá lo que mencionaba recién, un poco esto, para que tengan una idea, una imagen donde tiene una idea, por un lado, de la división política de la provincia, las ecorregiones, que la vamos a ver. Ahora vamos a mencionar un poquito de qué se trata, qué ecorregiones tenemos. La superficie agrícola en nuestra provincia, que son todas cuestiones a tener en cuenta a la hora de ustedes hacer un diagnóstico o a la hora de desarrollar su actividad profesional. Los suelos de nuestra provincia que están representados acá en este otro mapa. La morfometría, las existencias ganaderas, que también algo vamos a ver sobre eso. Bueno, un mapa, una imagen satelital en general de nuestra provincia. ¿Qué tenemos? Las provincias geológicas, las temperaturas para tener en cuenta, la hidrografía, la precipitación anual, las regiones fitogeográficas. ¿Y por qué muestro esta imagen? Porque, como les decía al principio, la idea de esta cátedra, esta materia y de los docentes que la formamos, es que tengan una formación integral, no solamente en el manejo de pastizales y pasturas, sino que integren conceptos que seguramente han visto en otras cátedras, que las van a ver en lo que va del año o en el último año que les queda por cursar, ¿sí? Entonces, a la hora de estar a campo, de estar en ese ecosistema de cualquier lugar de nuestra provincia, ya sea en Valle Fértil, acá en Caucete, en el Valle del Tulún, en el Valle del Bermejo, en los valles cordilleranos, ustedes integren todos estos conocimientos que vieron previamente y digan, bueno, acá hay que tomar una decisión de manejo y vamos a implementar esto, ¿sí? Entonces, en la cátedra, lo que va de esta cursada, la idea es que ustedes tengan un panorama amplio, una formación amplia más que un panorama, a la hora de tomar una decisión e implementar algún tipo de plan de manejo, ya sea que estén, como les digo, en Valle Fértil, en el Valle Tulún, en los valles cordilleranos, manejando o cabras, o ovejas, o ganado vacuno, ¿sí? Bueno, debido a las características mencionadas, estas áreas no se adecúan a los métodos actuales de cultivo y constituyen una fuente de forraje basado en plantas nativas. Estamos hablando de las zonas áridas y semiáridas, ¿no? Y otros usos que se le pueden dar es madera, leña, carbón, fauna silvestre, etc. Pero a nosotros nos interesa más el tema de plantas nativas con uso forrajero. Bueno, la fotito de recién. Este estrato herbáceo, bendigo, ver qué especies eventualmente nos pueden servir como forrajera, en el arbustivo igual y en el arbóreo igual. Como les decía anteriormente, los pastizales naturales ocupan el 30% de la superficie de la tierra y el 47% de la tierra es utilizado como pastizal natural. Y tenemos también formaciones leñosas menores que se usan como fuente forrajera. Nosotros vamos a ver en la cátedra cuáles son esas diferentes fuentes forrajeras de los 3 estratos vegetal que tenemos en nuestra provincia. En nuestro país, el 11% son tierras cultivadas aproximadamente
y el 18% son áreas húmedas o subhúmedas, no cultivadas. ¿Cuál es la importancia de los pastizales naturales? Ustedes saben que tenemos una expansión mundial bastante importante, crecimiento poblacional bastante importante, y tenemos una demanda de carne y de fibra animal. Entonces, por eso es que hay que desarrollar estos estudios, como les decía recién, este proyecto que se está realizando acá en nuestra provincia, y otras disciplinas relacionadas, ¿para qué? Para evaluar qué tenemos en primer lugar, ¿sí? ¿Qué tenemos a nivel local, provincial, regional y nacional? Y después qué uso le vamos a dar, y que ese uso sea adecuado, un manejo sustentable, ¿sí? Para que las generaciones futuras, bueno, puedan seguir utilizándolo, ¿sí? Que de eso se trata un poco el manejo sustentable. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Convirtiendo el pasto y los recursos naturales forrajeros en proteína animal a través de un rumiante. El rumiante puede ser la vaca que veíamos en la foto, las cabras que veíamos en la foto ahí en el corral durmiendo a la sombra, o una oveja, o el ganado que a ustedes se les ocurra, un rumiante, un consumidor primario, ¿sí? Este forraje producido en las pasturas naturales pueden ser aprovechados a través del animal, que tiene esta característica, que lo han visto seguramente en producción animal o en fisiología animal. Es una máquina biológica capaz de cosechar un recurso natural o implantado, entre paréntesis, no disponible para el consumo humano y convertirlo en proteína y en energía para el hombre, ¿sí? Para ese asado que veíamos cuando yo les presentaba la materia. O para, bueno, otro consumo, actualmente. Y acá tenemos, miren qué linda foto esto, un monte nativo hermoso, donde tenemos la 39 y la 40 mirando la cámara, felices porque tienen una buena condición animal, tienen estrato herbáceo, tienen estrato arbustivo y estrato arbóreo para hacer dulces, ¿sí? Y las cabras detrás ramoneando unos brotes ahí, se ve eso parece un tricloris. Entonces, la idea es, como le vuelvo a recalcar, que ustedes en esta cátedra se lleven las herramientas básicas y elementales generales, pero así, bien contundentes, para que el día de mañana, si les toca estar en un campo de monte nativo, ya sea de San Juan o de otra provincia, que logren esto, ¿sí? Y como les decía hace rato, ¿sabes que el ingeniero o la ingeniera agrónoma que tengo en el campo es fantástica? Te la recomiendo, porque mirá y te saca esta foto. Mirá qué lindo que tengo los terneros, mirá las cabras andan chocha la vida comiendo ahí, ¿sí? Bueno, eso es el anhelo de los docentes que formamos la cátedra. Después, depende de ustedes. Y el manejo de pastizales, como les decía, se define como la planificación y dirección del uso de los pastizales naturales para lograr una producción máxima y sostenida, pero consistente en la perpetuidad de los recursos naturales, o sea, que se pueda seguir utilizando. Que este paisaje que tenemos acá no termine con un suelo degradado, como habíamos en la foto anterior, y que estos terneros que tenemos acá tengan una colisión corporal bastante mala, por así decirlo, o las cabras esas, bueno, las tengamos que vender porque no tenemos que darle de comer, ¿sí? Y los conceptos claves para lograr esto, ¿cuál es? La estabilidad, tener en cuenta el suelo, la vegetación y la productividad. Entonces aquí tenemos, imagínense ustedes, saquen los protagonistas de estas fotos, imagínense que están ustedes ahí evaluando el pastizal, están viendo qué especies tienen, están tomando alguna medida, acá tenemos estos ingenieros poniendo una clausura, ¿sí? Para ver el comportamiento del pastizal, tomar alguna medida eventualmente, ¿sí? Que no están muy lejos ustedes, como les digo, ya están en cuarto año, el año que viene ya cursan y cuando quieran pestañear les van a estar enchastrando harina y huevo podrido y después al campo. Y los que van a... Por eso les digo, imagínense que estos son ustedes, dentro de 2 años más. Que no queda mucho. Bueno, pero ¿qué pasa? Lo que les decía recién, cuando en el manejo del pastizal predomina uno de estos criterios sobre el otro, o sea, se cometen errores y vamos al sobreuso o subuso del recurso. Y quedamos con ese suelo desnudo, sometido o expuesto
todo tipo de erosión, ¿sí? Y a otras eventualidades que se pueden presentar. ¿Cuáles son las principales normas de manejo? Capacidad receptiva del pastizal, la forma del pastoreo y el uso estacional de la pastura, que eso lo vamos a ir viendo más adelante en las clases. Esto es como para que tengan un marco teórico muy general de qué se va a tratar la materia. Para hacer un uso, para la planificación se tiene en cuenta la superficie del potrero, la ubicación de la aguada, la composición florística del pastizal, era un poco lo que decían recién lo que veíamos en las imágenes, ¿sí? Y eso tiene que ver con el herbario ese que nos pedimos en la cátedra. Y en la composición florística, que se tiene en cuenta la presencia y dominancia, la abundancia de la pastura o de la especie, la frecuencia y la densidad. La condición del pastizal y porcentaje del potrero que cada condición ocupa, la especie es clave y su fenología, que ya vamos a ver de qué se trata, y la producción anual que vamos a tener en nuestro potrero. Cuando hablamos de fenología, ¿se refiere a qué cosa? Las distintas etapas fenológicas de las especies vegetales que componen el pastizal. Y provee una información básica en su manejo y aprovechamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que conocer qué especies tenemos, por ejemplo, esto que vemos en la foto, o este proyecto que les comentaba que se está haciendo acá en nuestra provincia. ¿Para qué? Para ver si son especies forrajeras, hacer eventualmente algún tipo de análisis de laboratorio para ver qué uso le podemos dar y si son importantes, si desde el punto de vista nutritivo son importantes o no, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, vamos a decir, tenemos esto. ¿Qué uso le vamos a dar? ¿Qué manejo vamos a hacer? Entonces viene esta segunda parte que tiene ahí el concepto. Determinar acertadamente los periodos de descanso y la utilización del pastizal natural. Es necesario contar con los datos promedio para cada fenofase, o sea, cada etapa de crecimiento de esa especie que estamos estudiando. Y estos datos fenológicos van a influir en las decisiones sobre la planificación de periodos de pastoreo y descanso que ustedes van a tomar como agrónomos o agrónomas, ¿sí? En el manejo de ese campo, que puede ser, acá está hablando del pastizal natural, pero esto mismo se puede aplicar para una pastura implantada. Volviendo a lo que es pastizales naturales, lo que vamos a tener en cuenta es la germinación, el estado vegetativo, el rebrote, la prefloración, la floración, la fructificación, la diseminación de la semilla, el reposo y o muerte eventual de la o las especies que nosotros tengamos en nuestro pastizal natural. A partir de ahí, vamos a ir planificando el manejo del campo que tengamos a cargo. Y bueno, un poco este concepto lo habíamos visto anteriormente. Las especies claves de manejo son aquellas que tienen una alta preferencia animal y que tienen una cierta abundancia en el potrero que se está manejando. Cuando no existe una especie clave, se designa especie clave a una que tenga la potencialidad de prosperar en un sitio determinado. Esto ya lo vamos a ir ampliando a medida que vamos transcurriendo las clases. Ya vamos a ver cuáles, en nuestra provincia, cuáles son las especies claves que tenemos, pero bueno, como les digo, esto es un marco teórico general que también, bueno, después se los voy a pasar para que los tengan y vayan armando el apunte de cátedra, ¿sí? Por eso también les he pedido los correos, que es la forma que nos vamos a ir comunicando y mandándole material para que ustedes armen la carpeta de la materia. Otras características a considerar a la hora del manejo de un pastizal natural es la formación vegetal del lugar, la biogeografía, la topografía, la accesibilidad de las especies forrajeras y la presencia de especies tóxicas ya haciendo el lado. Acá, formación vegetal del lugar, la biogeografía, esto lo vamos a desarrollar la próxima clase, para no quitarle tiempo a Omar. Vamos a ver un poco sobre las regiones fitogeográficas a nivel mundial, muy en general, y ya después a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Cuáles son las provincias que tenemos en nuestra provincias biogeográficas o fitogeográficas que tenemos en nuestra provincia? Y dentro de ellas, ¿qué especies arbustivas, arbóreas y herbáceas tenemos que son importantes desde el punto de vista forrajero?
Y a partir de todos estos datos que hemos visto se determina el tiempo de pastoreo y tiempo de descanso, la época de pastoreo y época de descanso y la carga animal. Para que tengamos dos situaciones, la de la foto hermosa, ideal, que teníamos las vacas tiradas durmiendo la siesta y una masticándose un brote de algarrobo, ¿sí? Estaban felices y contentas y bien con una condición animal corporal bastante buena, o eso sería lo ideal. O lo otro, que es a lo que no hay que llegar, a la otra foto con el suelo semidesnudo o desnudo, ni siquiera había ganado y estaban ahí bastante degradados, ¿sí? Por un manejo inadecuado, seguramente. Y bueno, y una vez definido cómo se utilizará el pastizal, se hace un seguimiento, ¿sí? Que tiene como este seguimiento para qué? Evaluar si se logra el objetivo planteado en cuanto a la producción animal y evaluar el comportamiento del pastizal para determinar si las medidas de manejo permiten la conservación o mejoramiento de los recursos naturales, el suelo y la pastura. Entonces, acá tenemos en esta foto, la vuelvo a repetir, están instalando una clausura acá los agrónomos y la agrónoma para ver cómo se está comportando este ambiente en función de la carga animal que habían determinado para llevar a cabo su plan de manejo, ¿sí? Que como les decía, imagínense que en un futuro no muy lejano, los protagonistas de esta foto van a ser ustedes. Y es un poco la idea que tenemos Omar y yo en el cursado de la cátedra. Bueno, y también hacer educación, ¿sí? Esta foto me pareció bonita ponerla porque este es un viaje que hicimos a Chamical, este es el contingente que tuvimos en ese momento, y acá también todos los que aparecen acá de fondo, los cuatro son ingenieros agrónomos de la experimental de Chamical que están haciendo, también están formando recursos, ¿sí? En su momento, bueno, estos eran alumnos de la cátedra que pasaron por la cátedra de manejo de pastizales y pasturas y están recibiendo formación académica, docente, por parte de los agrónomos de la experimental de Chamical. También imagínense ustedes, bueno, muchos de los alumnos que han pasado por la cátedra actualmente hacen actividad docente acá en la unidad integrada de la universidad, así que quién sabe, quién les dice que el día de mañana ustedes también estén ahí formando parte de esta foto en un ambiente bastante bonito, un ambiente de monte, como pueden ver ustedes, así que también ese es el objetivo que perseguimos en esta cátedra. Bueno, una vez más, darles la bienvenida, espero no haberlos aburrido con mi charla. Vamos a hacer ¿alguna duda, pregunta